Feliz inicio de semana. Arrancamos este lunes cargados de información de todo lo que ha sucedido en el país durante el fin de semana, pero también ese día. Acompáñenos. Bien, y así comenzamos estas noticias porque vea usted cómo la sangre sigue corriendo en el país y ya son varias muertes las que se han registrado, por lo cual también están siendo condenados por los defensores de derechos humanos. Disparos en ráfaga, vehículos con hombres armados, asesinatos en Catacamas, nadie está seguro. Solo durante este pasado fin de semana, unas 10 personas perdieron la vida de forma violenta, al punto que se han cerrado todos los negocios que expenden bebidas alcohólicas. Yo creo que la presidenta, como la que preside por ley el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, siendo ella presidenta, siendo oriunda de ahí, con intereses familiares de ahí, deben de salir en una comparecencia televisiva, pues dando a conocer qué nivel de respuesta va a haber con respecto a estos niveles de violencia. Toda violencia realmente es dañina y está sucediendo en el marco de lo que son las elecciones internas que no sé si vincularlo o no, pero al final eso no ayuda en nada para que la gente vaya libremente a votar. Entonces es menester del Estado que haya seguridad y que también haya una percepción de seguridad que se eleve. Por tanto, acá es muy importante no perder de vista eso. En medio del estado de excepción, este violento departamento ha obligado a las autoridades de seguridad a desplazar más convoy para contrarrestar la ola de inseguridad que grupos armados ejercen ante una población que vive en zozobra. La Policía Nacional desde el fin de semana ha fortalecido la presencia enviando más personal para realizar trabajos de intervención en el municipio de Catacamas, considerando que se vio afectada por los hechos criminales que se produjeron la noche del día viernes, que dejó como saldo lamentable 4 personas fallecidas, más el atentado dentro de un establecimiento de bebidas alcohólicas el día sábado, que dejó 2 personas fallecidas y 3 personas heridas. Expertos en temas de seguridad recomiendan que es urgente intervenir todo el departamento e implementar un desarme general. En Olancho hay demasiada armas circulando sin control y también hay una cultura de que la aportación de armas le da cierta categoría a las personas de poder. Todo eso tiene que ser objeto de una intervención estatal de tal manera de intentar experimentar lo que se hizo en Colón, dicho sea de paso, tampoco ha tenido resultado, pero con mayor severidad, con una estrategia más estricta para el control de armas. Ahora Catacamas se vuelve el poblado más violento de Honduras. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Y es que estos hechos no terminan acá. La mañana también de este lunes, una mujer fue asesinada a disparos, presuntamente por su pareja sentimental en el barrio El Centro del municipio de Tela, Atlántida. Según las versiones brindadas por las autoridades policiales, ella habría tenido una discusión con su pareja donde tras un ataque de celos, le quitó la vida de varios disparos. La víctima fue identificada como Ángela Alicia Amador Valladares, de 40 años de edad. El cuerpo quedó tendido en el suelo en las afueras del local que presuntamente funcionaba como hotel. Tras el incidente, la Policía Nacional notificó la detención del sospechoso para darle seguimiento al proceso legal antes de ser remitido a la Fiscalía del Ministerio Público. Pero además, el cadáver de una persona que fue reportada como desaparecida también fue hallado la mañana de este lunes en Puerto Cortés. El hombre fue identificado como José Mario Espinosa, quien habría sido raptado por sujetos desconocidos durante el fin de semana. Espinosa era residente de la comunidad garífuna de Bajamar. El cadáver fue encontrado ya en un sector solitario y lleno de maleza, por lo que el caso se investiga con un crimen y fue trasladado hasta la morgue de San Pedro Sula para poder realizar la respectiva autopsia de la ley y así conocer también la causa de esta muerte.
Mientras tanto, según los datos brindados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un promedio de 5 a 6 personas son víctimas de la violencia en el país. Entre los departamentos más violentos se encuentran Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Lloro. Sin duda la violencia y la criminalidad es parte de lo que vivimos a diario y que hemos muchas veces normalizado esta violencia. En promedio entre 5 y 6 son las víctimas de violencia homicida en el presente año, pero que también es y se ve en contextos de vulnerabilidad las mujeres, que en este momento van 36 víctimas, de muchas de ellas femicidio. Pero vean ustedes cómo la violencia también en Honduras no tiene distinciones y alcanza a la clase política de igual manera. Suman ya 3 precandidatos a cargos de elección popular que han sido asesinados previo al proceso electoral primario. Es por ello que distintos expertos piden un alto a la polarización de este sector. Juan López, precandidato a la alcaldía de Tocoa, Colón, asesinado el 14 de septiembre del 2024. Óscar Montoya, precandidato a la alcaldía de Esparta, Atlántida, acribillado el 11 de febrero del 2025. E Iván Zambrano, precandidato a la alcaldía de Morazán, Lloro, ultimado este 16 de febrero. Ellos son las víctimas que ha alcanzado la violencia a la clase política hondureña de cara al proceso electoral primario. De acuerdo al Comité de Defensa de los Derechos Humanos, este es el resultado de la polarización que hay en el país, aunque tampoco descartan que se deba al crimen organizado. Miren lo que ha pasado en Esparta, miren lo que pasó en Tocoa, miren lo que pasó en Morazán Lloro, miren los discursos cada día de parte de los precandidatos. En el CODE no descartamos que la violencia que se ha suscitado, por ejemplo en Olancho, en Colón y en otros municipios, en Lloro, por ejemplo, pueda ser parte de ese crimen organizado que siempre ha habido en este corredor de la muerte. Desde la empresa privada reprochan todas las formas de violencia que hay en torno al proceso democrático primario y piden a las autoridades competentes acciones contundentes ante estos hechos. Nunca, jamás la violencia va a ser una opción y en ese sentido también es reprochable y se rechaza con total contundencia las amenazas que ha recibido la consejera Ana Paola Hall. Eso no debemos verlo como una amenaza a título personal, es una amenaza directamente al proceso democrático hondureño. Hay que tener muchísimo cuidado con eso y hacer el llamado a las autoridades para que actúen con contundencia contra los responsables intelectuales de esas amenazas. Asimismo, líderes políticos abogan para que en las campañas electorales hayan discursos de hermandad y no de polarización. No podemos ser un país que polariza, un país con tantas necesidades, que polariza, que donde hay mucha injuria, donde hay mucha, incluso acusaciones sin fundamento. Creo que ustedes pueden contribuir mucho, ayudando a que haya un tono de hermandad y de solidaridad. Por su parte, los expertos señalan que se debe dar con el paradero de los responsables de estas muertes y amenazas a los consejeros del CNE, con el fin de fortalecer la democracia. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Y a propósito, a pocos días de estas elecciones primarias, Honduras revive este tipo de escenarios de violencias, muerte y amenazas, lo que según expertos es lesiva para la democracia. Gabriela Plata, la encargada de esta información. A menos de 20 días de las elecciones primarias, Honduras revive escenarios de violencia, muerte y amenazas. Solo en la última semana, 2 precandidatos a alcaldías municipales fueron vilmente asesinados, mientras la consejera electoral Ana Paola Hall denunció amenazas de muerte. Este ambiente de violencia electoral preocupa a todos los partidos políticos y al ejercicio democrático. Gracias, estamos viviendo lo peor de la violencia que en este momento puede vivir un país. A pesar de que estamos en un famoso estado de excepción fallido y fracasado en todos aquellos que estamos participando en política, porque desafortunadamente hay un grupo
de hondureños que creen que la política les pertenece a ellos y que la política únicamente la pueden ejercer ellos. Pero ¿cómo influye la violencia por la falta de propuestas y más bien se difunden mensajes de odio, insultos por parte de unos precandidatos? Veamos qué dicen miembros de organizaciones de sociedad civil sobre la violencia electoral de nuestra clase política. Parte desde los actores principales en este proceso electoral, que son los mismos precandidatos, quienes deben ellos, ¿verdad?, promover la paz, promover la transparencia, no instar al odio, no instar a la violencia. Ya vivimos en una época bastante convulsionada, una sociedad que está viviendo en momentos altamente conflictivos y bueno, ojalá que el proceso electoral sea transparente, que las instituciones que están velando por que haya un debido proceso también puedan implementar. Mientras unos políticos piden a las autoridades de seguridad que intensifiquen sus actividades en las zonas en conflicto para que este proceso no se vea afectado con la violencia en estos días de elecciones y que las personas no tengan temor de salir a las urnas. Tratando de incidir el crimen organizado y algunos sectores económicos que quieren tener sus representantes dentro del Congreso Nacional o de alcaldías o en instituciones del Estado, pues que están generando este tipo de violencia para dejarles allanado el lugar o el puesto a los candidatos que pueden ser de ellos. Las instituciones del Estado en materia de investigación deben de hacer su trabajo para resguardar el ambiente para las personas que están participando en las elecciones. Honduras actualmente mantiene un estado de excepción en medio de muchas críticas de varios sectores. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Bueno, y es que a medida que avanza el tiempo, el clima de inseguridad política se intensifica en diversas regiones del país. Denuncias de intimidación, ataques a líderes opositores y el uso de recursos violentos también han generado preocupación dentro de la ciudadanía. También hemos visto en los medios de comunicación que la comisionada del CNE, la abogada Paola Hall, está denunciando también amenazas. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender esto? De que en la medida que nos estamos acercando al proceso electoral interno y posterior al proceso electoral general, esto es muy probable que se pueda incrementar. Definitivamente que nosotros tenemos que cuidarnos aún más porque cuando uno da este tipo de declaraciones parece que molesta a ciertas personas dentro del actual gobierno, pero definitivamente que no podemos callar nuestra voz y repudiamos vehementemente lo sucedido en Morazán Lloro y necesitamos tener mayor protección y mayor seguridad porque este proceso electoral va a ser un proceso electoral muy complicado porque este desgobierno a todas luces pretende quedarse en el poder. Y es ante este tipo de hechos que el CONADE también ha exhortado a los precandidatos a cargos de elección popular, así como a la dirigencia de los partidos políticos, a no emitir mensajes de odio ni incitar a la violencia, con el firme propósito de evitar atentados o situaciones que pongan en riesgo la integridad física y la vida también de cualquier persona. Sin duda alguna, esta Institución Nacional de Derechos Humanos considera que es oportuno que previo al proceso electoral primario se pueda discutir esta ley y aprobarla, porque sin duda alguna vendría a garantizar de una manera más fehaciente los derechos de todas las personas aspirantes a cargos de elección popular, pero también vendría a dar un poco de paz la implementación de la misma. Estamos de $145 millones a Honduras para el combate a la corrupción y economistas aseguran que este flagelo se contrarresta con una mayor transparencia por parte de todos los funcionarios públicos y no con más deuda. Con el fin de lograr una mayor transparencia fiscal y unas finanzas sostenibles, el directorio del Banco Mundial le aprobó a Honduras un préstamo concesional de $145 millones, monto que también contempla una inversión de más de $50 millones para la sostenibilidad climática. Este financiamiento de $145,3 millones representa
el primero en una serie de operaciones diseñado para apoyar al gobierno de Honduras reformas para mejorar la competitividad y la productividad del país y así mejorar los ingresos, bajar la pobreza y lograr una mayor inclusión. Las reformas apoyadas están bien alineados con el plan de refundación del gobierno de Honduras, que también está alineado con la estrategia del Grupo Banco Mundial de erradicación de pobreza extrema. El secretario de Finanzas asegura que este préstamo es en condiciones concesionales, con pagos a largo plazo. Primer segmento por 57.2 millones, que está a 30 años plazo, con un periodo de gracia de 5 años, una comisión por compromiso de 0.5, cargo por servicios de 1.4 y cargos por intereses de 1.4. Como vemos es menor del 4%, creo. Y un segundo segmento del crédito que es por 88.1 millones de dólares. Tiene 12 años, incluyendo un periodo de gracia de 6 años y únicamente tiene una comisión por compromiso de 0.5 porque es en términos concesionales. Para los analistas en materia económica, no es con dinero que se combate la corrupción. Precisamente donde hay que evaluar la calidad del gasto público. Estos 145 millones que se han desembolsado de dólares, hay que tener en cuenta que no necesariamente están atendiendo un verdadero problema en el país. El verdadero problema de la corrupción, de la falta de transparencia en Honduras no es por la falta de financiamiento, sino pues por la disposición de los funcionarios de abrir la información al público. Por supuesto que esto hay que evaluarlo en el futuro, si realmente dio algún resultado, pero de momento podemos decir que en los últimos 15 años ha habido muy poca disposición del gobierno a, por supuesto, permitir que la ciudadanía acceda a la información. En las últimas 2 décadas, los gobiernos de turno han invertido miles de millones de dólares para el combate de la corrupción, pero en vez de reducirse, este flagelo más bien va en aumento, evidenciado por el informe del Índice de Percepción de Corrupción, en el cual el país en el 2024 cayó en un punto en comparación al 2023, donde Honduras pasa de la posición 23 a la 22. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Bien, cambiamos completamente de tema. La incertidumbre migratoria en los Estados Unidos está impulsando el aumento en el envío de remesas hacia Honduras como una estrategia preventiva ante un posible regreso forzado al país, según los economistas. Veamos. Según el Banco Central de Honduras, las remesas aumentaron un 17.2% en comparación con el 2024, lo que representa más de 100 millones de dólares. Para economistas, esta variación se debe al temor de los migrantes hondureños de ser deportados desde los Estados Unidos forzadamente. Impacto en este momento de que ha aumentado la remesa, pero esto no hay que verlo de forma positiva, ¿verdad? Sino que hay que verlo más bien con preocupación, porque los migrantes, en este momento nuestros compatriotas, están preocupados porque pueden regresar al país, entonces lo que hacen ellos es mandar su dinero hacia Honduras para que ese dinero esté en sus familias o que se los tengan para acá por si dado caso ellos son deportados, ¿verdad? Los principales receptores de las remesas en Honduras son madres, quienes reciben el 37,1% del total. Sin embargo, expertos en temas migratorios aseguran que pese al incremento durante el mes de enero, a largo plazo existirá un impacto negativo. Porque ya en muchos lugares, en los centros de trabajo, no se está permitiendo que las personas latinas que no tengan documentos que certifiquen que están legales en los Estados Unidos puedan enviar remesas. Quizás es que las están enviando a través de personas que sí están legalizadas y pues están aprovechando a mandar su dinero de los bancos. Las remesas familiares representan el 25% del Producto Interno Bruto del país. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Y en otros temas, ante el preocupante riesgo que presentan ya los trabajadores de fábricas, algunos sectores hacen el llamado a los especialistas y organizaciones para que la seguridad y salud de ellos sea prioridad y así evitar consecuencias humanas y económicas irreversibles.
El equipo de monitoreo independiente de Honduras, a través de fotografía, ha evidenciado los problemas y las malas condiciones laborales en las maquilas y la agroindustria, que presentan riesgos significativos que requieren mayor atención por parte de las autoridades y empleadores, sobre todo porque este sector es de los fundamentales para la economía, no solo de Honduras, sino de muchos países. Por ejemplo, un incendio o un sismo, ¿por dónde van a salir? Entonces deben de estar los pasillos despejados, deben de respetar los señalamientos del reglamento, ¿verdad? Dentro de los pasillos principales, cuánto miden las puertas de emergencia, que hayan luces en las puertas de emergencia, etcétera, etcétera. Entonces ellos lo plasmaron muy bien en la fotografía. Las mujeres desempeñan una doble función en el ámbito laboral y doméstico. Estas trabajadoras no pueden acceder a la seguridad social, ya que muchas no califican para la cobertura de riesgos laborales, dejándolas en una situación de vulnerabilidad. La dificultad que tenían en el Seguro Social, que no opera realmente para poder calificar sus riesgos ocupacionales. Eso es un problema serio porque eso alarga el periodo en que ellas que se puede tomar una medida que venga a paliar la situación que ellas están viviendo. Y por otro lado, hay trabajadoras que si son despedidas, el Seguro Social no va a responder por ellas, ¿verdad? Estos empleados de maquilas y del sector agroindustrial, además, están expuestos a largas jornadas laborales, uso de productos químicos sin la protección adecuada, movimientos repetitivos que derivan en problemas musculoesqueléticos y temperaturas extremas en sus lugares de trabajo. Los casos más comunes en el área de nosotros es pues pinchazos de aguja, cortadas con el clip, en algunos casos resbalones porque los compañeros pues botan a veces residuos de comida en el piso y se caen, y eso es parte también de la falta de responsabilidad que tenemos como trabajadores al momento de que ocurren este tipo de eventos. Ante esta situación es evidente la importancia de promover una cultura de prevención entre trabajadores y empresas, valorando la participación de todos en los cambios necesarios dentro del entorno laboral para garantizar la salud ocupacional. Con imágenes de Carlos Rodríguez, para Impacto BTV, les informó Cristina Escobar. Y le damos un giro total a las informaciones. Los representantes de la sociedad civil aseguran que la denuncia del tratado de extradición se ha tomado como una bandera de campaña política entre todos los precandidatos de la oposición y solo están queriendo ver sus propios intereses. Continúa la cuenta regresiva para que quede en firme la denuncia del tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos. Ya solo quedan 11 días para que la presidenta Xiomara Castro rectifique en su posición. Los analistas políticos aseguran que este tema se ha politizado. Si el partido en gobierno no recula en esta posición que ha tomado, los partidos de oposición la van a utilizar como una bandera política. Así como se utilizó la CICIG como bandera política y que movilizó votos y que movilizó debates, así se va a utilizar. Creo que es un llamado de atención al partido de gobierno de que este va a ser uno de los talones de Aquiles que va a tener en su campaña. Los partidos de oposición van a ser muy efectivos en delimitar claramente quiénes son amigos de los Estados Unidos y quién es amigo de Venezuela. Para los miembros de la sociedad civil, la no visita a Honduras del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, es un claro mensaje para las autoridades del país y las sanciones se pueden agravar. Un mensaje en el caso del secretario de Estado Marco Rubio de que no haya visitado Honduras. Es un mensaje que en este momento no hay una buena relación, al menos desde la parte pública, entre el gobierno de Honduras y el gobierno de los Estados Unidos y que esperemos que mejore, porque al final de cuentas si al gobierno le va bien, nos va bien a todos, pero si el gobierno toma malas decisiones, impacta en la vida de todos los que estamos en el país. Quizás están esperando también el tema de la extradición, están dando ese tiempo a ver si se vence o no y a partir de ahí a tomar quizá acciones serias contra Honduras. Ya vimos lo que le pasó a México, ¿no? Lo que le pasó a Canadá. Algunos analistas en materia política esperan que una vez que quede sin efecto el tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos, el gobierno dé a conocer qué otro mecanismo utilizará para poder suplir esa herramienta.
Lo que cabe esperar después de que finalice ese plazo es al menos la respuesta del gobierno de cuáles van a ser las alternativas para suplir esa herramienta que se pierde. Es bien sabido que el Estado de Honduras por sí solo no fue capaz de perseguir a ningún capo de la droga, de perseguir a ningún político, a ningún alto cargo o alto personaje en Honduras con este tema, y todo el mundo miraba esta relación con los Estados Unidos como una alternativa ante la impunidad de cuello blanco y la impunidad elitista del país. La presidenta Xiomara Castro denunció el tratado de extradición porque aseguró que los Estados Unidos estaba utilizando esta herramienta con fines políticos. Pero la pregunta que se hace la sociedad civil es que si este gobierno ha tomado la decisión de eliminarla con los mismos fines políticos. En cámara, Jesús Sánchez, les informó Luis Durón. Bien, y son menos de 2 semanas las que ya le quedan a este tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos. Y los miembros de la oposición responden asegurando que es los miembros del gobierno los que aún no han entendido los alcances de esta determinación. Me parece que el gobierno no ha entendido los alcances que tienen tanto para la vida social, política y económica del pueblo hondureño esta nefasta denuncia de este tratado que ha sido exitoso. Primero, en materia social, es que Honduras se convertirá en una guarida de narcotraficantes. Cuando vengan a operar organizaciones de criminalidad organizada que huyan de la justicia norteamericana porque en sus países si hay extradición, en Honduras lo que se dará es un pleito de territorio, es decir, el enfrentamiento entre criminalidad organizada, que ya sabemos que en su paso deja derramamiento de sangre, captura de nuestra juventud para estas estructuras y además desplazamiento humano, haciendo perpetuo el círculo de la pobreza y la violencia. Además, tendrá costos económicos, ya que Honduras pasará a una categoría de país de alto riesgo, amigo del crimen organizado y el terrorismo. Por lo tanto, atraer inversión será más difícil con el enorme riesgo que mucha de la que ya se encuentra se va a ir a otro país que tenga menos riesgo y presente mejores condiciones. Y finalmente, en el ámbito político lo que vamos a tener es más narcodiputados, más narcoalcaldes, más narcopresidentes o presidentas que desafortunadamente estén en esos cargos respondiendo a intereses de criminalidad organizada. Mientras tanto, el canciller Eduardo Enrique Reina ha manifestado que aún no hay una orden para poder revocar o renovar esta eliminación del tratado de extradición. Sin embargo, añade que están abiertos al diálogo. Ahora no hay ningún cambio, como lo he mencionado. En caso de haber algunas propuestas, pues las podremos estudiar, pero por ahora no he tenido ninguna indicación diferente ni de parte de la presidenta, así que por ahora los días seguirán corriendo. Debería haber una ley de extradición, debería ser lo más lógico tener un mecanismo como existe en todos los países para atender esos temas. Y de hecho, no es que se ha eliminado la extradición sigue con otros países con los que Honduras tiene convenios internacionales como el de Montevideo, el Interamericano y otros que además mencionan el mecanismo. Dirán fuerzas en los debates promovidos por la empresa privada, donde algunos ya pues no asistirán, y eso es lo que han confirmado los mismos, por lo cual también ya se han generado bastante polémica. Veamos. A punto de iniciar los debates presidenciales, un proceso importante para los aspirantes. Hay quienes señalan ya estar preparados para poder dar a conocer sus propuestas de campaña frente a seguidores y contrincantes. Un presidente de la República con su gabinete de gobierno es para hacer labor social, para manejar el país, para tener ese contacto con el pueblo, y el Poder Ejecutivo es aplicación de justicia. O sea, están definidas prácticamente en los sistemas democráticos las funciones del Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Entonces, transparentar la administración pública es una responsabilidad de quienes aspiramos a llegar a estos cargos. Pero no todo es positivo en este tema, ya que para el Partido Liberal, la implementación de estos debates, lo único que se logrará será más división entre los aspirantes, debido a la lucha por alcanzar la victoria. Para empezar hay que analizar el aspecto político de todos los partidos. Si vos miras, el Partido Nacional no tiene ninguna competencia, papi. Miramos al Libre, ya sabemos que la candidata va a ser la abogada Moncada. Y miremos al interior del Partido Liberal, que es donde mayor opciones hay y donde está la dinámica de
política dentro de los partidos, creo que en vez de ayudarnos nos podía afectar más, nos podía provocar una división que no tenemos por qué andarla buscando. Más nosotros estamos trabajando en son de la unidad del partido, que una vez que... Sin embargo, algunos sectores lamentan que algunos precandidatos decidieron no participar, pese a ser una oportunidad importante para que Honduras conozca su plan de trabajo. Qué bueno por los que aceptaron. Mire, en este tipo de situaciones van a haber unos que van a estar a favor, otros van a estar en contra, como siempre sucede en todo. Los que no aceptaron, pues están perdiendo una oportunidad, diría yo. Porque ahorita, como bien usted lo decía, y estamos a escasos días de que sean las elecciones internas, los precandidatos pagan sus publicidades y esto me parece que es una publicidad prácticamente gratuita, ¿verdad? En la cual ellos dan a conocer sus propuestas. Ya acuérdese que el electorado ya no quiere aquella cuestión de controversia. El primer debate se llevará a cabo este lunes con los precandidatos del Partido Nacional. Seguidamente, mañana martes será el turno del Partido Liberal, mientras que el miércoles finalmente participarán los aspirantes de Libertad y Refundación. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis. Y nos mantenemos en el tema y ahora en el lugar siempre con José Luis Castellanos. Ya comienzan a llegar los precandidatos presidenciales que asistirán ese día al debate. Y como ya lo decía también en su nota, con la ausencia de unos y también la presencia de otros, como los que están sucediendo el día de hoy del Partido Nacional. José Luis, ¿cómo se vive ya el ambiente previo a este debate presidencial, donde cada uno tendrá la oportunidad de exponer sus propuestas, su plan de trabajo, si llegan a ser el presidente del país? Con usted, buenas noches. Muy buenas noches, licenciada Janet Flores. Buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. En efecto, bueno, para las 8 de la noche está programado precisamente que inicie este debate presidencial este día aquí en Tegucigalpa, precisamente, donde el día de hoy estaría participando el Partido Nacional. Ya incluso pudimos observar el ingreso de los 3 precandidatos que sí asistirán. Hablando del actual diputado Jorge Zelaya, la abogada Ana García de Hernández y también pues en sustitución de Carlos Urbizo, uno de los terceros precandidatos que estaría ya aquí en lo que es una de las universidades aquí en Tegucigalpa. Cabe destacar que es un protocolo que se está llevando a cabo, no solamente el tema de inicio, que sería a las 8 de la noche, sino que también ellos fueron citados para las 6:45 para que poder estar con tiempo. De igual manera, seguir el protocolo, ya que son una serie de preguntas en las cuales van a tener 1 minuto para responder 8 preguntas según lo que se nos ha informado. Y algo también bastante importante es pues el acceso que se ha tenido a los medios de comunicación. No tendremos directamente el acceso a donde se llevará a cabo este debate, sino que esta pantalla que está a mi espalda es por la cual nosotros podremos presenciar este inicio de este debate. Ya recalcando, 3 de los 4 precandidatos del Partido Nacional ya se encuentran aquí, que habían confirmado en un principio que estarían realizando la participación en este debate. A mi lado derecho precisamente queda el auditorio donde se llevará a cabo, y pues a la espera, ya faltando menos de 20 minutos que inicie, al parecer sí se va a llevar a cabalidad en tiempo y forma, tal y como se tiene programado el programa, valga la repetición de palabras, de este día para este debate. Son 8 preguntas, 1 minuto por pregunta. Ya ellos están a lo interno del auditorio y bastantes de ellos acompañados de muchas de las personalidades de la política del Partido Nacional. A la espera que inicie y precisamente llevar a cabo esas impresiones una vez que finalice, cómo miraron el proceso de este debate que está siendo orientado precisamente por la empresa privada. No sé si tiene alguna consulta de estudio, licenciada. Perfecto, muchas gracias, José Luis Castellanos, quien se encuentra ya desde el lugar para escuchar a los precandidatos presidenciales del Partido Nacional exponer cada una de sus propuestas, y por supuesto habrá un moderador y el pueblo escuchando cada uno de esos planes de trabajo que ellos van a tener. No sé si tenemos también el bye de la abogada Ana García de Hernández para poder escuchar un poco acerca de lo que ella también mencionó hace algunos instantes. Veamos. Poder debatir sobre las ideas con altura, con civismo,
Eso es lo que Honduras requiere, que los candidatos nos presentemos nuestras propuestas a todo el pueblo hondureño. Es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio. Este es el segundo debate en que participamos. Nosotros no hemos tenido temor de participar en debates, hay quienes pues no han querido participar, pero allá la conciencia de cada quien. Nosotros sí creemos que es importante que el pueblo hondureño conozca nuestras propuestas, vea hacia dónde nos orientamos en nuestra campaña y que podamos contribuir todos con una mejor Honduras, hablando de frente cuáles son nuestras prioridades de gobierno y cómo vamos a enfrentar los terribles problemas que hoy tiene Honduras en manos de un gobierno que ha resultado ser un desastre, que ha traído un retroceso en la calidad de vida del pueblo hondureño. Entonces, este es un ejercicio democrático muy importante y por eso hoy estamos. ¿Qué opina de esos precandidatos que no han decidido participar en estos debates, abogada? Pues, mire, qué raro que no participaron. Yo creo que si estamos en esto no podemos escondernos, porque el día de mañana que nos toque estar de frente... Bien, y ahora continuamos en directo con la periodista Berenice Amaya. Ya algunos expertos están mencionando que es totalmente positivo que el Consejo Nacional Electoral amplíe ya este plazo para las acreditaciones de todos los observadores que estarán presentes en las elecciones primarias. Berenice Amaya, usted con toda la información. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada Janet Flores. En efecto, me acompaña el abogado Javier Sandoval. Abogado, es importante esta ampliación por parte del Consejo Nacional Electoral para este plazo, para que se inscriban varias instituciones como observadores en estas próximas elecciones. ¿Es positivo esto, abogado? Bueno, yo creo que sí, porque lo que estamos viendo ahora es que, o lo que buscamos es que los procesos sean fortalecidos, los procesos democráticos, y sobre todo, pues entre más veedores hay, pues mayor garantía tenemos de que se hará pocas cosas respecto a lo que es la vulneración de la voluntad popular, porque sobre todo cuando tenemos observadores internacionales, pues ahí tenemos lo que son... por lo menos no una fiscalización, pero sí alguien que puede dar fe de que los procesos han sido llevados a cabo dentro de los parámetros legales y dentro de lo que pues suponen los principios democráticos. ¿Qué instituciones serían importantes para que puedan participar en este proceso tan importante? Bueno, en Honduras, pues, ¿qué se puede decir? De aquí poco nos respetamos, pero yo creo más en lo que son los observadores internacionales. De hecho, pues hemos tenido en el reciente pasado cosas como fraudes declarados, como lo fue, bueno, el mandato de continuidad ilegal que tuvo don Juan Orlando Hernández, que allá en el juicio en Nueva York quedó evidenciado que sí fue un proceso fraudulento, que fue un proceso en el que se eligió a una persona y que finalmente pues se tomó posesión otro, ¿no? Y que fue esto avalado incluso por organismos internacionales, pero que ellos mismos se encargaron de juzgar. Abogado, ¿usted cree que el cronograma electoral se ha cumplido en tiempo y forma? No, yo creo que no, pero no tenemos tampoco ninguna excusa. Yo creo que en este sentido no se le ha fallado al Consejo Nacional Electoral. Quienes han fallado son ellos, porque sí creo yo que se ha abusado de lo que son los términos. Si bien es cierto, valoramos el hecho de que se amplíe el término para los observadores, pero también debemos señalar que inclusive ese tema de la conectividad, que estén a última hora queriéndolo resolver, no es válido porque el presupuesto le fue aprobado en tiempo. El que no se haya aprobado el presupuesto nacional no tiene nada que ver con lo que es el presupuesto electoral, porque es una situación totalmente distinta, pero sí yo pienso que no hay excusa alguna para que el cronograma electoral no se cumpla. Yo creo que en ese sentido pues lo que estamos haciendo es que con todas las herramientas en la mano pues estamos fallándole a la democracia. Muchas gracias. Declaraciones por parte del abogado Javier Sandoval en torno a esta decisión por parte del Consejo Nacional Electoral. Regreso con usted, licenciada Janet Flores, al estudio central. Buenas noches. Y ve usted a Leticia Puerto, técnico de vigilancia de enfermedades prevenibles de la Secretaría de Salud, ha confirmado que durante el 2025 se han registrado ya 3 casos de tos ferina, de los cuales uno provocó el deceso de una menor.
Los casos se han presentado en las ciudades de San Pedro Sula y El Paraíso. El menor falleció en la ciudad de San Pedro Sula a causa de esta enfermedad que es prevenible, dijo la experta. La tosferina es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas se caracteriza por una tos seca, intensa, seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos. Antes de que se desarrollara la vacuna, la tosferina era considerada una enfermedad de la infancia. Ahora la misma afecta principalmente a los niños que no han completado ya su esquema de vacunación. Los síntomas son iguales a un resfriado común, pero después de 2 semanas, la mucosidad espesa se acumula ya en las vías respiratorias y causa una tos incontrolable. Por eso también les vamos a mostrar a ustedes parte de algunos síntomas que deben ustedes tener presente en este caso, porque debemos recordar, como ya lo dijo la experta, son temas de vacunación y pueden ser prevenibles, las cuales están siendo aplicadas también mediante un cuadro respectivo y que bueno, aquí están viendo ustedes los síntomas de la tosferina: moqueo, congestión nasal, ojos enrojecidos, que son levemente llorosos, la fiebre y también la tos. Esto podría parecer como algo normal, pero ustedes en los menores tienen que estar más alertas, sobre todo porque ya se han reportado también casos de mortalidad. Además, el esquema de vacunación, que es sumamente importante, como lo dicen los expertos, ya abarca desde los 2 meses, los 4, los 6 y posteriormente desde los 15 a los 18 meses hasta los 4 a 6 años de edad. Ese es el esquema de vacunación que usted debe seguir, padre de familia, con sus niños para evitar precisamente este tipo de malestares o enfermedades que están sumamente graves en el país. Vamos a cambiar completamente de tema. Nuevamente, la Corte Suprema de Justicia está en medio de las críticas, esta vez por las sorpresivas rotaciones en la Sala Constitucional, justamente cuando se inicia ya un año electoral. ¿Pero qué conlleva esto? Veamos. Gabriela Plata, la encargada de esta noticia. Nuevamente, la Corte Suprema de Justicia está en medio de las críticas, esta vez por las sorpresivas rotaciones en la Sala Constitucional, justamente cuando se inicia el año electoral. Ante lo anunciado, las salas quedaron conformadas de la siguiente manera: Sala de lo Civil, Gaudí Alejandra Bustillo como coordinadora, seguida de Mildon Danilo Jiménez Puerto y Rubenia Esperanza Galeano Barralaga. Sala de lo Penal, Mario Rolando Díaz Flores como coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena. Asimismo, la Sala Laboral Contencioso Administrativo por la coordinadora Odalis Aleida Nájera Medina, Roy Pineda Castro y Ani Belinda Ochoa. Por otro lado, la Sala de lo Constitucional, presidida por Luis Fernando Padilla Castellanos, Francisca Villela Zavala, Isbela Bustillo Hernández, Sonia Marlina Dubón y Wagner Vallecillo Paredes. Una decisión unánime en el Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia que estableció que en relación a la Sala de lo Constitucional va a asumir la presidencia el magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos a partir del 22 de abril del presente año, que fue cuando efectivamente el magistrado Wagner Vallecillo tomó posesión de su cargo como presidente. La nueva presidenta de la Sala Laboral tomará posesión en base a ley y de manera inmediata, mientras Luis Padilla de la Sala Constitucional hasta el próximo 23 de abril. Si yo fuera Luis Fernando Castellanos, yo ya estuviera en funciones, porque lo que es ley se cumple y sin esperar oficios. Esperaría oficios, porque el oficio ha sido una costumbre, pero el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia dice que las rotaciones son anuales. El año pasado se generó una crisis interna porque se alteró el orden de la rotación de la presidencia de la Sala Constitucional. Sin embargo, magistrados afirman este año se respetó el orden por unanimidad y bajo el pleno. Hemos tenido una saludable rotación en la coordinación y posteriormente en la fecha que corresponde entrará el magistrado Luis Padilla, respetándose, como digo, las decisiones del órgano superior o del máximo órgano de que es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
La misma ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece que los cambios en la sala son anuales y las mismas se han cumplido en base a ley. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Y siempre en temas judiciales, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública obtuvo también un auto de formal procesamiento con la prisión preventiva contra 2 ex empleadas y 12 personas de 20 que presuntamente participaron de forma directa en la erogación de fondos en planillas fantasmas del Instituto Hondureño de Seguridad Social, con un perjuicio de casi 2 millones de lempiras hacia este centro asistencial. Y por otra parte, el excomisionado del Comité Permanente de Contingencias COPECO, Gabriel Alfredo Rubí Paredes, también deberá cumplir auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva por estar acusado de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Recordemos, esta es una ratificación ya de esta prisión preventiva. Además, dictan un sobreseimiento definitivo a favor de los ex magistrados de la Sala Constitucional por suponerlos responsables de prevaricato judicial, esto en perjuicio de la administración pública. Ya al final de este lunes, gracias por haber comenzado la semana informándose con nosotros. Recuerde, mañana su cita es a las 7 en punto. Pero también a las 6 a.m. conéctese con Impacto BTV Matutino, seguido Diálogo de Impacto y por supuesto Honduras. Feliz noche.